es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Vamos juntos a declararle ahí al Señor. Dígale conmigo: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a entender, enséñame a escuchar, pero especialmente permite que hoy yo pueda practicar para mí, para mi casa y para mi ciudad, lo que vas a hablar a mi corazón el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vaya conmigo al libro de Romanos, la carta de Romanos del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, capítulo 15, versículo 5. Dice lo siguiente: que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Amado Señor y Dios, yo te doy gracias por tu palabra para este lugar. Te doy gracias, Señor, por lo que has hablado a mi vida, a mi corazón. Con temor y temblor, Señor, me sujeto a ti y te pido, Dios de los cielos, que use lo que necesites de mí y quites lo que no necesitas de mí. Que tu palabra sea llevada, Dios, Señor, como alimento sólido y firme para tu iglesia, y que podamos ser edificados como tu cuerpo hoy, en el nombre de Jesús. Gracias por el privilegio maravilloso de poder predicar tu palabra, y que seas tú, Rey, exaltado y glorificado por encima de todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir ¿cómo? Juntos y en armonía. La armonía hace parte de nuestra cultura, como se llama esta nueva serie que venimos compartiendo. Y me encantaba que esta mañana alguien me decía: pastor, creo que llegué al mejor momento de la iglesia, porque esto de la cultura es totalmente nuevo para mí. Porque aunque vengo de otro lugar, creo que vale la pena alinearme con lo que piensan y creen en Tierra Nueva. Y esto tiene que ver con algo que hablamos hace 8 días para iniciar esta serie, y es con el verdadero significado, o bueno, con el significado más aproximado de cultura al que llegamos hace 8 días. Vamos a retomarlo allí a manera de resumen para poder conectar con lo que sigue en este punto. Dice que cultura es la suma total integrada de rasgos de comportamiento aprendidos. Diga conmigo: la cultura se aprende, ¿sí? Que caracterizan a los miembros de una sociedad, nación, país, ciudad u casa. Es la manera total de la vida de un pueblo, entre otras de las tradiciones, del estilo de vida, de la identidad. De hecho, por ejemplo, si nosotros tomamos nuestra cultura colombiana, que es una mezcla de culturas, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, nuestros hermanos paisas tienen una identidad. Los vallecaucanos y caleños tenemos una identidad muy arraigada en nuestra cultura. Porque como la cultura se aprende, se convierte en tradición, ¿sí? Y la aprendemos precisamente a partir de esto, de cómo nuestras tradiciones se viven, ¿ya? Y aquí entonces resumíamos que la cultura, en definición, es el cultivo o construcción correctos de un culto o un altar, ¿sí? Y déjeme que voy a tratar de explicarle en contexto esto que tiene que ver con construir un culto correcto. El salmista dice que si el Señor no edifica la casa, en vano edificamos nosotros. ¿Listo? Entonces creo que lo que Dios está construyendo en Tierra Nueva es esta cultura. Es una cultura del reino, una cultura que nos permita construir por encima, ¿sí?, de toda tradición y de toda costumbre. ¿Qué tiene que ver esto? Aquí surgió una pregunta clave que tiene que ver precisamente con lo que vamos a empezar a ver. Y es, si eso es cultura, si la cultura son tradiciones, hábitos, identidad, estilos de vida, ya, costumbres, ¿cuál es el límite entonces? Es la pregunta que quiero hacerte hoy. ¿Cuál es el límite de nosotros para vivir en y por nuestras culturas? Porque si todos venimos de culturas diferentes, ¿cuál es el límite entonces? ¿Cuál es la cultura perfecta? Porque nosotros diríamos que es la de Cali, ¿sí o no? Pero de pronto el que viene de Medellín dice que es la de Medellín, el que viene de Bogotá dice que es la de Bogotá. Pero ¿cuál es el límite entonces como ciudadanos del reino
para establecer esta cultura. Y allí entonces empezaba a entender que cuando nuestras tradiciones sobrepasan los límites de Dios y sus mandamientos, entonces allí es donde podemos respondernos cuál es el límite. Allí precisamente donde nuestras tradiciones y costumbres intentan sobrepasar los principios bíblicos, los principios que Dios ha dejado, entonces estamos en problemas, porque empezamos a vivir una cultura equivocada. Vivimos por fuera de la cultura del reino, que es tu cultura y mi cultura. Es la cultura que Dios nos ha dejado y que nos permite construir. Amén. En ese entonces, en ese orden de ideas, hablando de las tradiciones, creo que la palabra y el Señor Jesús exponen muy bien y claramente qué significa esto de las tradiciones. Quiero que vaya conmigo a Mateo 6, versículos del 6 al 9. Usaba la introducción de Pablo acerca de vivir juntos en armonía porque vamos para allá. Pero quiero antes, en contexto, devolverme un poco a profundizar esto de las tradiciones y la cultura. Marcos 7, versículos del 6 al 9, dice: Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas, ¿qué? Humanas. Cuando yo leo este pasaje, tengo que detenerme para hacer una observación muy importante. Todo lo que tiene que ver con cultura tiene mucho más que ver con adoración de lo que tú y yo pensamos. De hecho, esta exhortación, que no es fácil venir el domingo y que usted venga nuevo y le digan hipócrita de la noche a la mañana, ¿sí o no? Pero yo no fui, fue la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente la Biblia exhorta claramente y el Señor es contundente en esto. La cultura tiene que ver con la construcción de la adoración, de lo que tú hablas. De hecho, en Lucas 6:45, la palabra de Dios dice: lo que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce bien, pero lo que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla ¿qué? La boca. La construcción de la cultura tiene mucho más que ver con lo que tú hablas de lo que tú te imaginas. Cómo hablas, cómo te expresas, tiene que ver con la construcción de cultura que tú tienes. Y aquí el Señor Jesús está exhortando, no le está hablando a desconocidos de la palabra, le está hablando a un grupo de fariseos, de conocedores de la ley, que estaban tergiversando la palabra, ¿sí?, a partir de la tradición. Habían usado la palabra para convertirla en tradición, para convertirla en costumbre, para lastimar incluso a las personas, para manipularlas, para oprimirlas. Porque habían empezado a hacer lo que hablaban un arma letal y no una herramienta cultural como la palabra está diseñada. Escuche esto. Dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas ¿qué? Humanas. Versículo 8. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones ¿qué? Humanas. Y entonces la pregunta es, aquí se nos forma un problema porque muchos de nosotros hemos crecido con tradiciones muy arraigadas, con tradiciones que son muy difíciles de soltar. Mire, viene el Día de la Madre el próximo mes, ¿cierto? Y es un mes violento de idolatría, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una tradición. Y la pregunta es, ¿cuál es el límite de esa tradición? Yo te lo voy a decir hoy anticipadamente. El límite de esa tradición es que mamá es muy importante para Dios, pero Dios sigue siendo primero. No suena popular, pero es la verdad. ¿Listo? A eso se estaba refiriendo el Señor Jesús. Porque si hay alguien en el universo entero que haya sido contracultura, fue Jesús. Pero contracultura no frente sencillamente a la forma. Fue contracultura frente al fondo. Porque de hecho vino y dijo: yo no he venido a anular la ley, vine a darle cumplimiento. ¿Por qué? Porque no se cumplía. No, porque los sacerdotes habían tomado la ley ya por fuera de la intención de Jesús para oprimir a las personas. Por eso, referente al sábado, les dice a ellos: hey, el sábado fue hecho para ustedes y no ustedes para el sábado. Por eso tú y yo podemos estar hoy celebrando un día de reposo, por la obra de Jesucristo en la cruz, que contra cultura rompió todo.
Y acá los exhorta precisamente, si usted lee un poquito en casa el contexto de esto, se va a dar cuenta que el Señor estaba confrontando, perdón, yo me arreglo un poquito este aparato que no he podido hoy. El Señor estaba confrontando a unos religiosos que estaban oprimiendo a un joven porque había tenido que dar la ofrenda en su casa. Ese es el contexto de este pasaje. Y allí entonces les dice, ustedes han desechado los mandamientos divinos, los tergiversaron y se aferran a las tradiciones. Ya no aplican, ya no van a la iglesia por principio, van a la iglesia por tradición. Y ese es uno de los riesgos grandes que corre la iglesia. Ir a la iglesia porque toca ir a la iglesia. Claro, el ser humano está diseñado para crear hábitos y eso no está mal. Son, dice la palabra, sanas costumbres. 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas, ¿qué? Costumbres. Hay tradiciones buenas, ¿sí? Diga si no es bueno el buñuelo. Hay tradiciones buenas, ¿cierto? Hay costumbres, hay celebraciones. ¿Hay pecado en celebrar el Día de la Madre? No, pero Dios sigue siendo primero. ¿Sí me entiende? El problema no es qué hacemos, porque Dios, hay muchas costumbres que Dios nos permite. Pero tú y yo somos los que tenemos que discernir hasta dónde la tradición y la cultura sobrepasan los límites de los mandamientos divinos, de la intención de Dios con la ley para cuidarte, de la intención de Dios con la gracia para darte libertad. Porque por gracia hay muchas tradiciones que podemos seguir celebrando. Hay muchas tradiciones que son de bendición para la iglesia. En Tierra Nueva solemos tomar y pegarnos a algunas que consideramos se mantienen en la palabra de Dios y exaltan la gloria de Dios y los mandamientos de Dios. Uno de ellos, por ejemplo, es que el próximo miércoles celebramos Pascua. Ay, pero pastor, eso era de la iglesia, esa otra. Yo, no, eso es de la Biblia. Sí, la celebración de la Pascua es una celebración bíblica. Entonces el miércoles vamos a las casas de experiencia bíblica en comunidad. Usted busca una ahí en las redes sociales de la iglesia o en el WhatsApp de bienvenidos de la iglesia y usted quiere ir a celebrar porque no ha leído más, pero quiere conectar con un grupo. Entonces usted va a un grupo. ¿Y qué hace? Celebra la Pascua en torno a lo que la palabra de Dios nos dice que debemos celebrar. Creemos que exaltan a Dios esas tradiciones. En el segundo semestre celebramos, por ejemplo, Acción de Gracias, que no debería ser una fiesta de noviembre. Una cultura del reino debería dar gratitud todos los días de su vida, ¿ya? Pero las acuñamos para recordar. Por tanto, retomo las palabras del Señor Jesús cuando nos exhorta y nos dice realmente cómo construir una cultura que ponga el límite en las tradiciones y costumbres. Y añade lo siguiente, versículo 9. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. El riesgo que corremos como iglesia, para no llevarlo más allá, es que como iglesia también hemos intentado superar las tradiciones por encima de la palabra misma de Dios. Y hemos colocado tareas, actividades. Miren, los que no vengan al FES condenados. ¿Perdón? Es una tradición que tenemos en Tierra Nueva para celebrar. Si tú quieres venir, puedes venir. Ay, no, es que si no tiene la camiseta de los 8 años, no es santo. No, usted puede tenerla el año pasado. Yo te pongo otra si la puedes hacer, pero si no lo puedes hacer, vienes con la que tienes. Que tú tienes el primer año, pues venga con esa. Porque eso no puede pasar por encima. Esa tradición, esa buena costumbre de querer hacer las cosas bien, no puede pasar por encima de los mandamientos divinos. Y creo que ese es el límite clave para entender dónde vivir con nuestras culturas, con lo que aprendimos de nuestros antepasados, con lo que bien sabemos atesorar de nuestros primitivos, ¿ya? Versus lo que la palabra de Dios nos está llamando a hacer. Ahora piense en un matrimonio. Piense en un matrimonio donde vienen de dos culturas totalmente diferentes y se hace totalmente diferente. Entonces, ¿cuáles costumbres y tradiciones permanecen? ¿Las de la costa o las del Pacífico? ¿O las del Valle? ¿O las del eje cafetero? ¿Sí? Pues permanecen las que apuntan a los principios del reino. Y si hay tradiciones y costumbres que apuntan a honrar a padre y madre, pues son de bendición, porque conectan con la palabra de Dios. Y eso me lleva sencillamente a entender que aunque nuestras tradiciones tienen un arraigo muy especial en nuestro corazón, porque ese es el problema de la tradición, se arraiga en el corazón. Pregúntale a un migrante qué es lo que más extraña cuando se fue, ¿sí? La tradición. Ay, es que los sancochos, ay, es que, ¿sí o no?
Y eso es lo que pasa en el corazón. Ese arraigo es muy costoso, es muy difícil de soltar. A ellos no les preocupa realmente si se quedó una casa, un carro. A ellos les preocupa es que allá no puede hacer bulla, aquí sí. Porque son tradiciones, son culturas, ¿sí? Y eso tiene que ver con que están arraigadas en nuestro corazón y ahí nuestra alma empieza a jugar algo muy importante. Es nuestra tarea entonces discernir a la luz de la palabra y de la guía y dirección del Espíritu Santo qué sanas costumbres y tradiciones debemos llevar a la cruz y qué sanas costumbres y tradiciones son parte y pueden ser parte de la cultura del rey. Y esto me llevó a concluir una frase que bien hemos acuñado al respecto de las emociones, pero que hoy creo que suena bien de esta manera. Que en Tierra Nueva hemos decidido vivir por principios y no por emociones. También hemos decidido vivir por principios y no por tradiciones. Porque hay momentos donde las tradiciones van a intentar superar los principios. Y usted es el que tiene que decidir cuándo no lo permite y cuándo Dios se lo permite. Amén. Ahora, vamos al primer punto de nuestra cultura. Hablamos hace 8 días, les mencioné acerca de los 10 puntos de nuestra cultura. Y este primer principio fue tergiversado, bueno, ha sido tergiversado 7 años. Porque siempre que nosotros decíamos esto, hágale que tiene al lado, hágale así. ¿Qué le decía al otro? O sea, dígale el punto de la cultura. ¿Cómo es? No, nunca fue así, no lo aprendimos mal. El punto de la cultura número 1 se llama armonía. Dígale al que tiene al lado, armonía. Lo que pasa es que estábamos tan enredados con el chisme que dijimos no murmuramos. ¿Por qué? Yo voy a explicarle por qué un poco en contexto esto. Tiene que ver con que cuando todos llegamos de cierta manera a la plantación de la iglesia, muchos veníamos de lugares diferentes. Y como veníamos de lugares diferentes, veníamos con historias diferentes y con mucho dolor diferente. Entonces Dios, para protegernos, dijo, guarden la armonía, no murmuren. ¿Por qué? Porque es imposible construir algo sano sobre la murmuración. Es imposible. Y no hay nada que no tenga armonía que dé fruto. Es muy difícil ver algo donde hay solo división, desunión y haya fruto. Solo donde la armonía reina puede haber fruto. Y yo quiero que usted me lo entienda a la luz de la palabra. Dice la palabra en 1 Corintios 1, versículo 10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Les suplico. O sea, la armonía para el apóstol Pablo era una súplica. Inténtelo, procúrelo. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos, ¿quiénes? Todos vivan como en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Ahora, póngase en contexto. ¿A quién le hablaba el apóstol Pablo? ¿Sí? A la iglesia de Corinto, que vivían agarrados porque hablaban mucho en lengua, hablaban poco en lenguas, profetizaban mucho, profetizaban poco, se entraban las mujeres, no hablaban mujeres, hablaban, no hablaban. O sea, eso era un rollo. Y estaban agarrados por todo. ¿Qué estaba pasando? Se estaban dividiendo, estaban perdiendo la armonía que produce el Espíritu de Dios. Porque estaba allí el Espíritu Santo. Pero ellos en sus fuerzas la estaban llevando para donde querían. Eso es lo que pasa muchas veces en tu casa y en mi casa. Que el enemigo sabe que cuando logra dividirte, dice la palabra, una casa dividida no puede ¿qué? Sostenerse. Voy a darte una definición del diccionario de armonía. Relación de paz, concordia, entendimiento entre dos o más personas. Ahora, la casa que nunca haya tenido problemas, que tire la primera piedra, ¿cierto? Porque a todos se nos ha intentado romper la armonía. Hay momentos donde nuestra casa, hay momentos donde la iglesia no es un lugar armónico. ¿Qué pasaría si en la alabanza no hubiese armonía? Durante mucho tiempo nosotros hacíamos alabanza y cuando estábamos comenzando había momentos donde habían unos adoradores tremendos, pero no eran la banda independiente de la iglesia, porque no había armonía, no conectaban siempre. Dios fue colocando la armonía en la adoración. Esto es lo mismo que traduce la insistencia de la palabra en la armonía, en la necesidad de la armonía. Y este pasaje me encanta porque creo que ha sido interpretado de muchas maneras, incluso equivocadas, pero creo que apunta a esto, a la comprensión real de lo que es la armonía.
Salmo 133, versículo 1. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me parece que tiene una traducción mucho más poética, ¿sí? Y algunos podrían decir, ay, pero el pastor se va a poner hoy de poeta, yo quería escuchar la palabra. Bueno, para los que no lo conocen y no saben, la palabra está escrita en más o menos el 30-35% en poesía, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra está escrita para que tú la entiendas, para que tú cuando la leas te identifiques con ella. Y eso es lo que hacen las poesías y las metáforas en un versículo. Tratar de llevar a entender a través de una ilustración cómo eso aplica en tu vida. Amén. Salmo 33, versículo 1 dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven, ¿cómo? En armonía. ¿Cuántos tienen más de 2 hijos acá? Los que tienen 2 o más. Los que tenemos 2 o más, vamos a volver a leer este versículo. Cuán maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Ay, porque los que tenemos 2 y se agarran, uno se pone que no sabe a cuál bajar del carro, ¿sí o no? Uno dice, ya dejen la peleadera, ¿sí? Ahora ya me toca hacerles así, armonía. Conserven la armonía, ¿cierto? Porque ¿cómo vive una casa donde 2 hermanos están agarrados todo el tiempo? ¿Cómo es una casa donde 2 hermanos viven peleados? Ahora, trasládalo a tu empresa. ¿Cómo es una empresa donde tú y tus empleados siempre están agarrados? O donde tus empleados y tú siempre están agarrados. O donde tu jefe siempre está agarrado. Ahí no hay armonía. ¿Qué puede producir eso? En el campo laboral, obviamente, lo llaman el ambiente laboral, ¿cierto? Pero un ambiente laboral sin armonía no produce fruto. No deja avanzar una empresa, no deja avanzar una casa, no deja avanzar una familia. Y el salmista está diciendo, es maravilloso y agradable que vivamos en armonía. Ahora, si lo traslado a la iglesia, no habría, obviamente, otra respuesta, sino no podemos hacer una iglesia sin armonía, ¿ya? Versículo 2. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Donde el Señor encuentra armonía y donde hay armonía con el Señor, Él se derrama, Él trae bendición. Pero seguramente tú estás esperando que tu casa reciba la bendición para ponerse en armonía. Y me encanta lo que mi esposa oraba ahora, precisamente acerca de más. A veces tú estás esperando que tus finanzas se mejoren, ¿sí? Para mejorar tus finanzas con Dios. Y resulta que la ecuación es al contrario. Es tú arreglas tus cuentas con Dios y Dios arregla tus finanzas. Lo mismo pasa en tus emociones, lo mismo pasa en este caso, donde tú procuras la armonía en tus relaciones y entonces Dios trae bendición. Ahora, tú me podrías decir, uy, pastor, pero eso de la armonía en las relaciones no es tan fácil. No, yo lo sé, por eso te voy a predicar de ello hoy. ¿Por qué? Porque la armonía fraternal, esta que el salmista está hablando, dice, al igual que el aceite de la unción, muestra que hemos sido consagrados para servir a Dios de todo corazón. ¿Para qué necesito armonía? ¿Por qué necesitamos armonía? Para servir en unidad en el cuerpo de Cristo. Tú necesitas la unidad en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu familia, porque si no el servicio no va a fluir. Donde no hay armonía no se puede servir en paz. Y donde no se puede servir en paz, no hay armonía. Nuestra casa dividida no ve la armonía, pero nuestra casa procurando la armonía siempre va a estar unida. Lamentablemente hemos heredado una cultura de conflicto, de orfandad, de reclamo, de queja, de amenaza, de protesta, no de armonía, no de estar de acuerdo. Y creo que esto nos lleva a entender y a establecer una crónica frente a este primer punto de nuestra cultura, que dice armonía, no murmuramos, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver el primer elemento de 3 cosas que es importante entender como crónica de la armonía, ¿sí? Para que la armonía se dé, primero hay que saber a qué nos enfrentamos y cuáles son sus enemigos. Punto número 1, dígale al que tiene al lado, hágale así. ¿Sí me vio? Hágale al que tiene al lado así. ¿Sí? Ese es el punto número 1. Algunos todavía lo están buscando. ¿Sí? Los que estén dormidos voy a abrir los ojos para mostrarles.
Punto número 1, la lengua. ¿Sí? Uno de los enemigos número 1 de la armonía es la lengua. Y aquí yo quiero ser, como dicen por ahí, muy expositivo. No te voy a hablar mucho acerca de la lengua. Hay mucho. Yo dije, no, pues me voy a hacer una serie de la lengua. Ni me las voy a dar de médico hoy, de las papilas gustativas. Eso después usted lo estudia con ChatGPT, ¿sí o no? Pero yo te voy a decir 3 cosas o 4 que dice la palabra acerca de la lengua que deberían hacértelas resaltar en tu Biblia y hacértelas practicar en tu casa, en tu vida diaria. Proverbios 18, versículo 20. Dice, cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. ¿Hay alguien sanguíneo, de tendencia sanguínea aquí, de temperamento? ¿Sí? Conmigo, o sea, yo levanto la mano sin pena, ¿cierto? ¿Hay alguien levante la mano sin pena? Diga, esto es para mí. Mismo versículo, palabra de Dios para todos. Tu forma de hablar te alimentará, lo que digas te saciará. 21. En la lengua hay poder de vida y ¿de qué? Y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Yo creo que estos versículos no tienen más explicación. Uno podría acabar acá, recogamos los 10 y nos vamos, ¿sí o no? Santiago 3, versículo 7. Todos los títulos agregados a este texto tienen que ver con que hay que domar la lengua. Cuidado con la lengua. La lengua es un peligro. Santiago 3, versículo 7. El ser humano sabe domar. Y en efecto ha domado toda clase de fieras. No voy a decir nada, sigamos. De aves, de reptiles y de bestias marinas. Me estoy conteniendo. Versículo 8. Pero nadie puede domar la lengua. Escuche esto. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. O sea, los mismos que estaban cantando ahora, más de tu presencia, más de tu poder, llegan a casa y le dices, eres un desgraciado o una desgraciada, con la misma lengua. Y yo decía, wow, Señor, perdóname, porque ¿cuántas veces lo he hecho? ¿Cuántas veces he salido lleno de la presencia de Dios y la lengua me ha jugado una mala pasada en el carro con mis hijos? O con mis siervos saliendo. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Y dice, de una misma boca salen bendición y maldición. Usted se está dando cuenta de dónde comienza el problema que rompe la armonía. Ahora, no comienza aquí, comienza aquí. Perdón, comienza aquí. Porque es un pensar, que es un sentir, que es un hacer o que es un decir. Y el problema de ese decir es que si tú no sometes tu lengua, la palabra está siendo muy clara de qué es lo que pasa. Se rompe la armonía. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. El mismo Espíritu de Dios está exhortando aquí a través de Santiago. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente de agua dulce y agua salada? Eso solo lo hace Dios. Dios es el único que convierte el agua salada en dulce. Y de hecho, un ejemplo bíblico de la murmuración, de la queja, tiene que ver con un pueblo que aún viendo convertir el agua salada en dulce, estaba murmurando. ¿Por qué? Porque no sujetaban la lengua. Escúcheme esto, Proverbios 15, versículo 4. Esto me encantó. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. ¿Tú sabes qué está diciendo la palabra acá? Que muchas de tus ansiedades, que muchas de tus depresiones tienen que ver con lo que tú hablas. Tienen que ver con lo que te hablas. Porque hay flemáticos acá, porque los sanguíneos ya hicimos el mea culpa. Los flemáticos hay uno aquí, ¿sí o no? El problema de nosotros los sanguíneos es que nosotros lo hacemos hacia afuera. El problema de los flemáticos es que ellos lo hacen como hacia adentro. Y escucha lo que dice la palabra en el proverbio. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Lo que tú hablas, lo que tú piensas, se te convierte en depresión para tu alma. Por eso el pueblo de Dios tiene que cuidar que habla. Para procurar ¿qué? La armonía. Primero con Dios, claro. Y segundo, ¿con quién? Con mi prójimo. Salmo 15, versículo 1 dice: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario?
¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice que la verdad. Que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracia. ¿A quién? A su vez. ¿Tú te estás dando cuenta cuál es el poder de la lengua? Y el problema es que conservar la armonía normalmente comienza en la lengua. Una casa, ¿sí?, en la que no se puede hablar, en la que solo se discute, en la que solo se profieren insultos, en la que solo se profiere mentira, es una casa que rompe la armonía. Y donde la armonía se rompe, Dios hace este campito. Él se queda ahí cuidándote, ¿sí? Pero Él se queda aquí triste, conmovido, mientras usted se pone de acuerdo. Mientras usted lo llama y le dice, ¿qué tal si tú intervienes y sujetas mi lengua? Y me ayudas a hacer lo que tú quieres hacer en mi casa. Porque si tú no entiendes qué es la lengua y qué es lo que pasa con la lengua, entonces no vas a entender qué es murmurar. Porque claro, el punto de la cultura dice armonía, no murmuramos, ¿sí? Entonces cuando alguien viene a murmurar con usted, usted le dice, porque vamos a ser honestos, el chisme sabe rico. Vamos a ser honestos. Es más, yo no sé cómo hay personas que uno dice, no, te iba a decir una cosa, no, pero mejor ya no te digo. Pues, ¿para qué dijo? ¿Sí ve por qué uno le dice no murmure? ¿Para qué lo has iniciado? Porque el chisme alimenta la carne. El chisme alimenta. El problema es cuando usted es el centro de ese chisme. Y aquí la palabra nos muestra un ejemplo bíblico de lo que significa una murmuración en comunidad. Una murmuración colectiva. A veces el pueblo de Dios cae en esa trampa, cae en la murmuración. Y cuando veía el contexto de este pasaje decía, pero Señor, qué tremendo. Porque muchos hoy van a decir, ay, sí, no murmuremos. Van en el carro y no murmure, no murmure, no murmure. Ay, pero sí o no que esto. ¿Sí o no? 3 doritos después eso se olvida. Por eso uno tiene que repetirlo. ¿Sí o no? Eso te lo quiero mostrar bíblicamente porque así fue. Éxodo 16, versículo 2. 15 días antes, estas personas estaban siendo sacadas de Egipto. Y 15 días después se les había olvidado. Y cuando a ti se te olvida lo que Dios ha hecho, entonces tú vas a estar murmurando. Cuando a ti se te olvida lo que los líderes, lo que la iglesia ha hecho, tú después te da lo mismo murmurar o no. Porque ya no te acuerdas qué fue lo que hicieron por ti. Ahora te gana qué es lo que no han hecho por ti. Y es más fácil murmurar, cuestionar. Ahora, voy a dar una pequeña definición para que hablemos claro. ¿Qué es murmuración? Yo voy a darte algunos sinónimos. Chismes, insultos, falsas enseñanzas, exageraciones. ¿Hay coléricos acá? Bueno, aquí hay para todo el mundo hoy, ¿sí o no? Exageraciones, ¿cierto? Porque esa es otra forma de murmurar. Cuando te dicen, es que usted nunca. ¿Nunca? Pero si lo hice ayer, solo me falta hoy, ¿sí o no? Claro, es que usted es como todos. ¿Como todos? Exageración también es una murmuración, ¿sí? Las mentiras y la queja. Y me quiero quedar aquí en la queja con la gente del Éxodo. Éxodo 16, 2 al 3. Recuerde, 15 días después, allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés. ¿Y quién? Y Aarón. Contra sus autoridades, contra sus líderes. Wow. Versículo 3. ¿Qué murmuraron? ¿Qué dijeron? ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído a nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. 15 días los habían sacado de ser esclavos y ahora resulta que vivían en el paraíso. 15 días. Lo más triste de esto es que tú te veas así. Porque cuando yo veo esto, veo mi casa, veo acciones que hacemos y digo, uy, Señor, perdóname. Porque realmente tú has sido bueno, lo que pasa es que yo me quejo mucho. Realmente yo
no era nadie, obtuve libertad por la obra de Cristo en la cruz y sigo quejándome de lo que no tengo. Cuando volteo y miro todo lo que tengo y digo, gracias Dios. Hay un momento de la vida en Cristo donde la armonía, una característica de la armonía es que tú te sientas y ya no ves lo que falta. Ves tanto que Dios ha hecho que ya no ves lo que falta. Y seguramente muchos faltará. Pero cuando tú estás en armonía con Dios y con las personas, tú dices, es más valioso tenerte que tener la razón contigo. Es más valioso poder amarte y tenerte a mi lado que estar llorándote si tú no estuvieras. Eso hace la queja. Y la pregunta es, ¿tú cómo estás haciendo esto? ¿Estás permitiendo que tu alma, que los dardos del enemigo, porque voy a decirte algo, los dardos van a venir. La palabra lo dice. Dice en Efesios 6 acerca de la batalla de la mente, que levanten el escudo de la fe para que puedan repeler y detener los dardos encendidos del maligno. Es decir, van a venir cosas a tu mente que te van a dar ganas de murmurar, ¿sí? De contar un testimonio, de hablar, de desahogarte. Cuidado, porque a veces desahogarse es caer en murmuración. Y siempre hay una forma de hacerlo. Porque entonces la pregunta sería, pastor, entonces no podemos hablar. Eso es peligrosísimo. Ya vamos a llegar allá. Porque conservar la armonía y no murmurar no es no confrontar. Ojo, voy para allá. Sigamos leyendo acá. Éxodo 16, versículos 6 al 7. Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas, esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto. Versículo 7, me quiero detener acá. Y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. O sea, tú lees este pasaje en el contexto bíblico y dices, Dios es bueno. ¿Por qué este pueblo murmure, queje, se pelee y Él mañana les muestro mi gloria? Yo digo, yo no les muestro es nada. Menos mal es Dios y yo no. ¿Por qué? Porque ese es Dios, a pesar de tu murmuración. ¿Pero a qué te llevo con esto? A que a pesar de nuestra murmuración comunitaria, la gloria de Dios ha estado sobre este lugar. Te lo voy a mostrar así para que tú te des cuenta que es una repetición de lo que la palabra habla acerca de su pueblo. A pesar de nuestra murmuración contra las autoridades, la gloria de Dios ha estado en este país. ¿Sabes qué está pasando? Algo sorprendente en Colombia. Que están viniendo personas de otro lado diciendo, queremos del avivamiento que hay en Colombia. Y yo los miro y digo, ¿cuál avivamiento? Y mire lo que está pasando, de todo lo que ha pasado. Y yo cuando leía esto decía, wow, la queja no nos puede dejar olvidar qué estamos haciendo tú y yo aquí en este lugar. Porque si Cali es el lugar donde tú debes estar, Cali es el lugar por el que tú debes de orar. Salió bonito, ¿sí o no? No lo tenía ahí, pero bueno. Anótemelo ahí. Créemelo. ¿Cuándo Cali va a cambiar? Cuando tú y yo dejemos de murmurar. Hay algo que yo amo de la cultura paisa. Y es que pueden estar llevados, los pueden haber acabado de atracar. ¿Y cómo están? Bien. Usted nunca vio un paisa que... Y si se está quejando, ya dejó de ser paisa. Se quedó mucho tiempo en Cali. Pero tú y yo somos responsables de cambiar la cultura de murmuración sobre nuestra ciudad, sobre nuestro hogar, sobre nuestro barrio. Porque sí tenemos muchas cosas que cambiar, hay muchas cosas que hacer, pero murmurando no van a cambiar. Esto es lo que Dios le dice a este pueblo. Ustedes pueden murmurar, pero mi gloria va a estar sobre ustedes. Mire lo que sigue diciendo. Ya Él sabe. ¿Qué significa que la gloria esté a pesar de que tú murmuras? Que ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Y diría un abogado en defensa, pero ellos no estaban murmurando contra Él, era contra Moisés y Aarón. ¿Sí? Sigo leyendo. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Versículo 8. Pues ya los oyó murmurar contra Él, porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino ¿contra quién? Contra el Señor. Mire, yo se lo he dicho, yo creo que esta prédica era para mí, no para ustedes. Pero siempre el Señor empieza, y creo sin temor a equivocarme, que Dios está preparando su iglesia
en Colombia para lo que está por venir. Porque tú y yo no podemos murmurar de nuestras autoridades. Ojo, jamás confundas la voz profética de la iglesia con la murmuración de la iglesia. La voz profética de la iglesia es aquella que se levanta y no importa quién, de qué lado, haya que decirle lo que estás haciendo va en contra de la palabra de Dios. Y puede ser muy tradición de esta nación, pero va en contra de la palabra de Dios. Te voy a poner algunos ejemplos rápidos. Ay, no, pastor, es que donde yo vengo, pues había que emborracharse porque eso era cultural. Yo le digo, bueno, yo solo te recuerdo que mi Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Punto. Te lo tengo que decir. Eso se llama voz profética. No tengo que discutirlo, la palabra lo dice y punto. Pero la murmuración me lleva a relativizar el principio. La murmuración me lleva a llamar a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. La armonía es que al no murmurar, la verdad es la que sale a la luz. Y eso es lo que Dios le está diciendo a este pueblo. No permitan que sus murmuraciones se conviertan en fortalezas mentales. Y mira, yo hablaba de esto hacia afuera, pero el Espíritu Santo ayer que estudiaba me decía, el problema de estos hermanos no es hacia afuera. El problema de esto es lo que la gente está murmurando hacia adentro. Es lo que tú estás murmurando cuando tú dices, no, yo no hablo de nadie. Sí, porque hay algunos que parecen ventrílocos, ¿sí o no? No hablan, pero murmuran. Que uno les ve la cara y dijo, pues dígamelo. ¿Sí o no? Con la cara ya lo dijeron todo. No dijeron nada, pero lo dijeron todo. Bueno, este pueblo es la confirmación de que la murmuración comunitaria no lleva a nada. Pero también de que la misericordia de Dios siempre va a alcanzar a su remanente y a su pueblo. Porque a pesar de que hayamos murmurado, a pesar de que hayamos murmurado a nuestras autoridades, estamos en el pleno momento de empezar a no a murmurar, sino a orar por nuestras autoridades imperfectas, para que tengan temor de Dios, para que se arrepientan y conozcan la verdad y puedan cumplir lo que proféticamente el himno de nuestra nación declaró y puedan comprender las palabras de aquel que murió en la cruz. Tú y yo decidimos si somos una nación murmuradora, una ciudad murmuradora, o si cambiamos la identidad de nuestras casas para que nuestros hijos hablen la verdad y prediquen la verdad. Pero para eso tú tienes que entender qué es la lengua y qué es la murmuración. Ahora, cuando hablo de esto, tienes que entender que la murmuración tiene dos vías. Hay una donde tú eres el murmurador y alguien viene a vomitarte a ti. Porque eso es lo que hace alguien cuando viene a murmurar de alguien contigo. Cuando alguien viene a hablarte mal de alguien, lo que está haciendo es murmurarte, vomitarte, echarte una basura. Entonces, si a mí alguien va a venir a murmurar de alguien, yo le digo, no, gracias, a mí el vómito me cae mal. Tú te cuidas. Porque también la otra posición es cuando tú eres el murmurador. Ay, no, es que yo necesitaba contarte. Necesitaba contarte a alguien, pero que no salga de nosotros tres. ¿Sí o no? Y eso es complicadísimo. Porque hay personas que por no asumir una responsabilidad, por no guardar su corazón, lo que terminan haciendo con su dolor es vomitarlo y murmurarlo en todas partes. Y entonces tú dices, me contó a mí, bueno, me lo contaste en consejería y en secreto, pues no va a pasar nada de ahí, ¿cierto? No debería pasar de allí. Pero de pronto te vas y te encuentras con alguien, ay, pastor, es que tal persona me dijo eso. Pero ¿cómo así ella me dijo que nadie más sabía? Y después otro por acá y otro por acá. Y lo que estás haciendo es vomitar tu dolor como una murmuración. No te estás sanando. Porque realmente si estuvieras sano y quisieras dejar de murmurar, pues sencillamente lo usabas para sanar, no para contarle a todo el mundo, porque no puedes dejar quieta la lengua. Ahora, ¿qué es importante en esto de la armonía y no murmuramos? Queremos construir una cultura de no murmuración, pero la cultura de no murmuración es una cultura de confrontación. ¿Cómo así? Al fin que si hablo o no hablo yo. No, si hablo, es que la palabra me lo demanda. La palabra dice en Mateo 18, versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Confróntalo. Gálatas 6, versículo 1. Si tú ves a tu hermano en pecado, ve con él con una actitud humilde y restáuralo.
¿Qué quiere decir? Que una correcta cultura de armonía y no murmuración es una correcta cultura de confrontación. Porque una casa donde no se puede confrontar es una casa donde la armonía no va a poder estar. Y yo quiero que tú te mires qué parte de la película eres tú. ¿Tú eres de los que todo lo quiere confrontar? Porque hay algunos que nos gusta así, ¿no? Yo todo lo digo, ¿sí o no? Pero hay algunos a los que no se les puede decir es nada. Y uno les va a decir, tenemos que hablar. No, yo tengo nada que hablar. Y yo digo, wow. Una sana cultura de confrontación trae armonía. Si un matrimonio de cuando en vez no se puede confrontar, es un matrimonio que se va a enfermar. Vuelvo a Mateo 18, versículo 15. Porque esto habla de confrontación con amor. De confrontación, no de contienda. ¿Por qué hemos confundido estas dos palabras? El mismo ChatGPT las confunde. Le dije una imagen de confrontación y sacó dos señores agarrados. Y yo dije, no, eso no es confrontación, eso es contienda. Tú y yo no confrontamos para pelear, no confrontamos para pelear la razón. Esa es una de las grandes diferencias entre la confrontación y la contienda. La contienda daña, la contienda murmura, la confrontación sana. La confrontación no anhela tener la razón, tiene que tener la confrontación para que lleguemos a un acuerdo. Por eso si tú me buscas a mí, yo no voy a evitar la confrontación. Te lo voy a preguntar. Y si tengo que preguntarle al otro y traerlo delante tuyo, lo voy a preguntar. Por eso me encantan los procesos de consejería en la iglesia. Yo trabajo con los hombres, mi esposa trabaja con las mujeres. Pero llega un momento donde yo me siento con mi esposa y le digo, tengo este caso, ella me comentó esto y yo le dije, eso no es así. Él me dijo esto, y mi esposa dice, ¿qué? No, eso no es así. Fulanito y fulanito, los dos a coordinación, mijo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una perspectiva diferente. Y la palabra nos muestra un debido proceso de la confrontación. Mira lo que dice acá. Si tu hermano peca contra ti, ¿si tu hermano qué? Peca, no si te cae gordo. Si te cae gordo, no. Es que me cae gordo. No, ahí no dice la palabra, es si peca. Él te puede caer mal, no sé por qué. ¿Sí? Por la ropa que usa, porque, no sé, ¿ya? Pero es si peca. O sea que hay veces que pecamos en contra de las personas y personas pecan en contra nuestro. Allí se necesita confrontar. Mira, ¿qué dice la palabra? Ve a solas con él y hazle ver su falta. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Ve cómo? A solas. No por internet, no por WhatsApp, ni en Facebook, porque algunos dicen lo voy a confrontar, pero no va a decir quién. Y uno lee el post y uno dice, ¿cómo le dice esto en vivo y en directo? Porque las redes sociales son una muestra de murmuración tremenda. Yo a veces veo unas murmuraciones que digo, pues dígale, ¿sí o no? O esposos que pelean por WhatsApp, ¿cierto? Y se mandan mensajes en doble sentido. Y uno dice, son varios, o sea, la murmuración ha evolucionado tecnológicamente. Hay unos que yo conozco, mire, el que le reenvía a usted un audio y un mensaje es un murmurador. He dicho. Mira, a mí me da miedo, o sea, yo pido perdón, yo le digo a la gente, ¿puedo compartir esto que te compartí? ¿Sí? Y hay cosas que yo sé que son necesarias, es información. Ahora, no compartas nada que tú no estás dispuesto a sostener que hiciste. Se llama murmuración. Porque la palabra dice, ve a solas, llámalo y hazle ver su falta. Quiero que sepas que lo que hiciste me hirió, pecaste contra mí, me insultaste, me faltaste. No, yo nunca quise hacer eso, pero yo lo sentí así, yo me vi así, a solas. No, a veces eso sale por todo lado. Los padres con los hijos, ¿cierto? Yo soy de los que digo, miren, yo creo que uno debería evitar el conflicto y la confrontación delante de los hijos. Sé que a algunas les va a tocar a los hijos verla. Creo que son una oportunidad para devolverme y recoger a mis hijos y pedirles perdón y mostrarles vulnerabilidad para recoger a mamá o para recoger a papá que se equivocan. Ay, pero todas las peleas delante de los niños, hay que guardar el corazón.
Métanse al cuarto, cierren la puerta y hablen. Pidan consejería y si no quieren consejería les presto un salón para que se agarren. Pero dice a solas. Mira lo que dice la palabra. Y han de ver su falta. Si te hace caso, has ganado. ¿A quién? A tu hermano. Porque el que tienes al lado es tu hermano. Porque el que tienes al lado, con el que has discutido, con el que se puso difícil la cosa, es tu hermano. Y eso me recuerda a algo que siempre he aprendido de mi pastor. Una relación que no puede ser probada por el hierro, como el hierro. Una relación que nunca pelea, yo creo que es una relación peligrosa. Yo creo en las relaciones donde no se está de acuerdo, donde nos enojamos. Y donde yo tengo que llamar y decir, ¿te pasa algo? Y donde pensamos diferente, pero después nos volvemos a encontrar, nos volvemos a abrazar, porque la amistad es más importante que tener la razón. Y porque el principio nos pone de nuevo en orden. Porque a veces yo creía que era así, y no era así. No me las sé todas, pero tú tampoco. Entonces confrontar tiene un procedimiento, la palabra nos lo muestra. Por eso tú y yo no podemos confundir prudencia con cobardía. No, yo mejor soy prudente y no digo nada. ¿Perdón? Hay un momento donde tú tienes que confrontar. Hay un momento donde tienes que ser prudente, ¿sí? Sobre todo uno a veces es prudente con aquellos que vienen de una doctrina que se llama la de Jalisco. La que no ganan la empatan, pero no pierden una. Y usted va a hablar y nunca tiene la razón, siempre sale perdiendo. Entonces tiene que ser prudente para pedir al Espíritu Santo. ¿Qué más tienes que tener en cuenta a la hora de confrontar? Hay unos tips claves, acá quiero dar 3 tips claves. Primero, apaga la carne. No confrontes en modo emoción, porque en modo emoción la confrontación no va a salir bien. Si tú no puedes parar y orar, no confrontes, porque la ira te va a ganar, tu carne te va a ganar. Confronta en el espíritu, no en modo carne. Ayuna, ora, espera 3 días. Si no los puedes esperar, no confrontes, va a salir mal. No lo hagas con ira. En Libres para Amar damos un consejo de comunicación a los esposos que se llama busquen un momento tropical, ¿sí? O sea, un momento donde ya, pasados 3 días, ya como que se bajó la cosa, ¿sí? Eso sí, seguro la señora no ha olvidado, pero ya pasó el momento a tropical, ¿sí? Y usted espera tranquilo, invita a un café, un helado. Yo quiero decirte esto, quiero decirte que esto no me parece bien, pero tengo que decírtelo. Podremos estar o no de acuerdo, pero tengo que decírtelo. Mire lo que sigue diciendo la palabra acá. Versículo 16. Pero si no te hace caso a ti a solas, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante testimonio de 2 o 3 testigos. Pero aquí se asumió que este versículo se aplica es vaya y cuéntele a 2 o más. No funciona así. La armonía se guarda cuando tú traes testigos porque tu hermano sigue pecando contra ti y necesitas que alguien medie. Esto es lo que aprendemos los matrimonios en Tierra Nueva, que hay un momento donde nosotros estamos saturados, cansados, agobiados y donde necesitamos que alguien nos escuche y poder desahogarnos porque no estamos viendo el 6 y el 9 juntos. Ella está viendo un 6, yo estoy viendo un 9 y estamos discutiendo allí, en contienda. Una sana confrontación a veces busca la ayuda de alguien para que un testigo, ¿sí?, nos ayude a salir de la confusión. Porque a veces los dos están equivocados. O a veces el que está equivocado no había visto más variables del otro. Por eso la palabra es muy clara. Primero a solas y después, si no puedes, trae un testigo. Y ponte de acuerdo con él. No cuéntale a todo el mundo. No ve y públicalo en WhatsApp o en redes sociales. Versículo 17. Si se niega a hacerle caso a ellos, ¿a quién llamo como testigo? A personas en autoridad. A personas mayores que yo, ¿sí? Cuando yo ya no puedo solucionar con mi esposa, me toca llamar a mi pastor. No puedo llamar a mis amigos porque se van a poner de parte del uno o del otro. Tengo que llamar a mi pastor para que él que está por encima me diga qué hacer. O le diga a ella que siempre está equivocada. Mentira, no. Y nos ayude a salir de la prueba. Escuche esto. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Creo que es uno de los versículos más mal interpretados durante toda la historia de la iglesia.
Cuando la palabra de Dios dice en esta escala, si usted mira el contexto bíblico de esto, no estaba diciendo que hicieran esto. Venga acá, venga. Mírenlo, ¿lo vieron? Míralo el pecador este, míralo. ¿Sí lo vieron? Y muchos hicieron esto. Muchos vivieron esto. Porque entendieron mal este pasaje donde dice cuéntaselo a la iglesia. Y es que acaso la iglesia no somos tú y yo. Lo que la palabra estaba diciendo era, había un nivel siguiente de autoridad, donde tú confrontas y mira el pecador este. No, este no es tan pecador, mentira. Pero lo que hacíamos era exponer a vergüenza pública. ¿Quién se convierte así? Lo único que había ahí era dolor en el corazón y más murmuración. Ay, ¿qué sería lo que hizo? No, si la cara le quedó de testimonio. No, eso no es lo que dice la palabra. Si tú estás esperando eso en esta iglesia, no lo vas a ver. Porque cuando la palabra dice cuéntaselo a la iglesia, está diciendo cuéntaselo a su entorno como iglesia, porque él tiene que cambiar. Y en eso implica su familia, su esposa, sus líderes. Hay mucho antes. No creo que esa fuera la intención de Jesús al decir que esto fuera confrontado con la iglesia. Amén. Gracias. Él no es pecador, mentiras, molestan. Dice, y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un ¿qué? Renegado. Yo te voy a decir esto. Si tú y yo vivimos en la gracia hoy, ¿cómo tú y yo tratamos un incrédulo y un renegado? Voy a preguntarte esto. Si uno de tus hijos fuera un incrédulo y haya tomado la decisión hoy de no creer en Jesucristo, ¿tú qué harías con él? ¿Lo echas de tu casa? ¿Lo maltratas? ¿Qué haces con él? Lo amas. Y aún así, ¿dónde dice en la Biblia que a los incrédulos y renegados hoy, por la gracia, tú y yo tenemos derecho a maltratarlos? Lo que pasa es que si hacemos con algunos renegados incrédulos es que nos toca ponerle límites claros, amarlos y no pararles bolas. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos un día un incrédulo y un renegado de esos, que no se ponía de acuerdo, que rompía la armonía. ¿Sabes qué dice la palabra en el Sermón del Monte, la constitución espiritual del reino de los cielos? Dicen muchos. Mateo 5, 23, 24. Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda ante el altar y allí recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, escucha esto. Si tu hermano te miró mal al entrar, hay muchos que de pronto aquí se encontraron con un amigo que no veían y el amigo pasó. No, es que ya ni me saluda, ni me mira. Vaya y búsquelo y le dice, tú no me miraste por alguna razón, te hice algo. No, es que iba ocupado y no te vi, se me dañaron las gafas. Ah, bueno, gracias, solo quería saber eso. Abrazo, beso y para la casa. Pero la murmuración, como es de la tendencia carnal, es más fácil irte pensando, claro, se agrandó, ahora ya no me saluda, como el líder, ¿cierto? Es más fácil murmurar que confrontar, pero una correcta cultura de armonía no murmura y confronta con amor, con gracia, con compasión. Dice, y si allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Cuando empezábamos la iglesia, siempre me preguntaban cuáles eran los requisitos para servir. Tenemos una tendencia a requisitos tremenda. Y yo siempre decía, no hay requisitos. La verdad no hay requisitos, no quiero poner requisitos. Creo que la Biblia es suficiente requisito. Que tú entiendas en tu relación con Dios qué es lo que Dios te está pidiendo. ¿Sí? Pero una vez el Señor me llevó a este pasaje y le dije, ¿saben que si hay un requisito clave en mi caso? Es importante para servir, para construir iglesia. Y es la armonía. Y para conservar la armonía a veces te vas a pelear con tu hermano. Porque sabe una cosa, los líderes de esta iglesia se agarran. A veces pelean.
Sobre todo los del parqueadero con los líderes que llegan y parquean mal. Y tienen discusiones, diferencias. Y hemos aprendido en estos 8 años que esas relaciones que han sido difíciles, que nos han limado, son las relaciones que más perduran dentro de la iglesia. Porque una relación que no es probada es una relación que tarde o temprano realmente se va a perder. Tu matrimonio, de hecho, está sostenido porque ha sido probado. Y la pregunta es, ¿vas a conservar la armonía o te vas a prestar para murmurar de tu casa? Porque ¿sabes algo? Hay esposas reclamando o esposos reclamando. Pero pastor, es que mi mamá ya no lo quiere ver. Entonces yo le digo siempre, ¿y cómo lo va a querer ver con todo lo que has dicho de él a tu mamá? Jamás murmures de tu esposo, de tu esposa con tus padres. Jamás te quejes de él con tus padres, porque lo que vas a cosechar sencillamente es división. Jamás te quejes con otros. Una cosa es que yo en consejería busque, ¿sí?, entender qué es lo que estoy sintiendo y lo que está pasando. Y debe quedar ahí, pero jamás debe ser usado para otra cosa. Estás hablando de tus hijos, estás murmurando. Tus hijos no van a cambiar si sigues murmurando de ellos. Tus padres, tu suegra, no va a cambiar si sigues murmurando de ella. Tú decides. Y creo que el apóstol Pedro cierra esto de muy buena manera. Primera de Pedro 3, versículo 8 al 12. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal, el mismo que baja como la unción. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien bendigan. Porque de hecho lo contrario a murmurar es bendecir. El apóstol Pablo suele decir, piensen todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo. Y cambiemos la tendencia de pensar todo lo malo, todo lo que es peor. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien. Que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. No hay nada que estorbe más la armonía, la oración, que la murmuración. No hay nada que estorbe más a que tus oraciones sean escuchadas que la queja, que la murmuración. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Creo que el Señor te está llamando a menos murmuración y a más oración. A que la armonía en tu vida, con tu Dios, con tu familia, con tu esposo, con tu jefe, con tu compañero de trabajo, sea un testimonio de tu cultura, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra sobre nuestra vida. Yo creo que es un buen momento para que tú hagas un minuto de conciencia y el Espíritu que intercede por ti traiga memoria dónde y en qué área tú has estado murmurando, exagerando, quejándote, mintiendo en tu mente hacia ti mismo. Creo que es una murmuración peligrosa. Eso que crees de ti, que en tu mente viene como un dardo acerca de lo que tú eres, y tú te lo has creído porque omitiste la palabra y lo que ella dice de ti. Hoy puedes renunciar a eso. Hoy le puedes decir ahí, en una oración personal, íntima: Señor, yo te pido perdón cuando he permitido la murmuración en mi vida, cuando yo he sido el murmurador de mis autoridades, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, cuando no los he visto con bien, de mi pastor, de mis líderes. Yo te pido perdón hoy, pero también te quiero pedir perdón cuando yo he sido cómplice de la murmuración. Y sabiendo lo que tú demandas para que haya armonía en mi vida y en mi relación contigo, he prestado mis oídos
para la murmuración. Hoy te entrego mi dolor. No quiero que mi dolor sea murmuración. Quiero que mi dolor sea sanado por ti, que entiendes y comprendes todo dolor. Hoy sé que en la oración te entrego lo que iba a ser murmuración. Y sé que tú haces algo en mi corazón el día de hoy. Señor, yo anhelo la armonía de vivir contigo. Yo anhelo la armonía de tu palabra en mi vida. Quiero danzar con libertad en tu presencia. Quiero danzar con libertad y armonía contigo, Santo Espíritu de Dios. Y oro para que sobre nuestra nación toda consecuencia por la murmuración sea en tu misericordia quitada en el nombre de Jesús. Hoy me junto con mis hermanos para pedirte como un pueblo perdón por nuestras murmuraciones, por nuestras quejas de esta hermosa ciudad, de esta hermosa nación, de mi barrio, de la ciudad donde vivo. Hoy te entrego mi queja y decido comprometerme a generar una cultura de armonía en el lugar donde esté, orando, hablando lo bueno para bendecir y no para maldecir. Padre, te entrego tu palabra sobre mi vida. Márcala, séllala en mi corazón y permíteme, Padre Santo, poder alabarte con labios sinceros, poder darte mi alabanza y no mi quejabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.